Bendito Dios, eterno Padre Celestial, muchas gracias Señor por todo tu amor, tu bondad. Gracias Dios del cielo porque nos concedes en tu infinita misericordia el poder estar aquí, el poder seguir trabajando para la gloria de tu nombre en este panorama bíblico que decidimos, más bien, que tú pusiste esa carga en mi corazón de enseñar un panorama bíblico durante esta cuarentena. Gracias Dios por ello. Queremos suplicarte que me uses para poder exponer con claridad, con sencillez, para que todos seamos edificados, amado Padre. También te suplicamos para que seas con nosotros, para que nos ayudes y la tecnología hoy no nos falle, Señor, y podamos tener una transmisión fluida, muy fluida y de mucha edificación para todos. Prepara los corazones de todos aquellos que hayan de escuchar este mensaje en esta tarde. En el nombre de nuestro precioso y gran Salvador Jesucristo, oramos. Amén. Bueno, pues recuerde usted que estamos en esta parte de las obras de Cristo o de Jesucristo, como aparece ahí en la imagen antes de que yo aparezca, ¿no? Ahí aparece, y ayer vimos el primer punto, que lo vimos en 3 puntos, pero ayer ya no nos dio tiempo de hacerlo completo. Lo vimos en 3 partecitas, lo vamos a recortar, lo vamos a editar y así va a quedar y ya lo van a poder ver completo. Pero vimos, lo quiero usar a manera de resumen, muy rápidamente. El punto número 1 que vimos ayer fue poder sobre el alma, las tentaciones en el desierto, obviamente el Señor Jesús. Y vimos en el primer punto, tentación de la autoafirmación. Si eres el Hijo de Dios, y recuerda que yo decía que ya que eres el Hijo de Dios, ese es el énfasis que tiene el texto griego, ya que eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Qué tentación tan grande, ¿no es cierto? Porque pregunta, ¿si era el Hijo de Dios Cristo? Escuche, no era, es el Hijo de Dios. Y por supuesto que lo estaba tentando en su humanidad, ¿cierto? Recuerde eso, punto importante. Segundo punto que vimos ayer es tentación de la manipulación a Dios. Si eres el Hijo de Dios o ya que eres el Hijo de Dios, échate abajo cuando se elevaron a la punta del pináculo para que no tropezara. Pero el Señor siempre contestó muy sabiamente y dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Palabras sabias, obvio, era el Señor, ¿no? Pero nosotros tenemos la Biblia. ¿Sabe cuál fue uno de los primeros versículos que se aprendió mi hija de memoria? Mi hija tiene 69 años. Gracias. Tiene 29 años mi hija. Y gracias a Dios estamos en Cristo desde que ella era muy pequeñita. Pero ¿sabe cuál fue uno de los primeros versículos que se aprendió? El Salmo 119:11, que dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué salmo tan hermoso se aprendió? ¿No? El punto es, nosotros tenemos la palabra de Dios para no pecar contra Dios, para memorizarla, para bajarla al corazón, para vivirla. Ese es el punto, ¿no? Para poder reaccionar igual que nuestro Señor, que ejemplo nos dio de esto. El tercer punto que vimos ayer entonces fue tentación de ganancias ilegítimas. Todo esto te daré si postrado me adoras. ¡Wow! Esta, la tercera tentación, devela lo que el diablo ha rogado desde el amanecer del tiempo. ¿Se acuerda? ¿Qué es lo que quiso Satanás y qué es lo que ha querido Satanás siempre? Siempre ha querido que a él se le honre, se le venere como a Dios. La gloria que le pertenece a Dios, él la quiere. Por eso se rebeló, ¿se acuerda? Que lo veíamos ayer. Entonces, eso es lo que él quiere. Y le hizo el ofrecimiento al Hijo de Dios. Muchas personas sucumben a esto. Empiezan a adorarlo con tal de recibir. Y venden su alma, literalmente, al diablo. ¡Wow! Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte. Qué fuerte. ¿Me deja hacer una pausita muy pequeñita? Hola, Gio. ¿Cómo estás, hijo? Dios te bendiga mucho. Te estoy viendo, Gio, ¿eh? Ponte bien abusado.
Entonces, déjeme regresar al texto. Ahora vamos a ver el punto número 2 de todo esto que estamos viendo de las obras de Cristo. Punto número 2, que es poder sobre la enfermedad. Poder sobre la enfermedad, sanando al hombre paralizado. Y antes de entrar de lleno a los textos que vamos a ver, en Isaías, en el capítulo 53, no lo vamos a buscar, solamente se lo digo, está citado que el Señor Jesús cargaría con todas nuestras enfermedades y las clavaría en la cruz del Calvario. ¿Cierto? Cierto. Pero esto no significa que a merced mía o a capricho mío Dios me va a sanar. Porque Él ya lo dijo, pero sí, pero era para el tiempo del Señor Jesús. Ahora, quiero explicarle esto con la famosísima oración, el modelo de oración que el Señor Jesús nos dejó, que fue el Padre Nuestro. ¿Cierto? La Biblia dice que Dios, Él conoce nuestras necesidades antes de que nosotros se las pidamos. ¿Cierto? Pero como un buen padre que nos va educando, Él quiere que nosotros vengamos a Él y le pidamos lo que necesitamos. En el pan nuestro dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. O sea, tenemos que llegar y decirle, Dios, provéenos del día de hoy, Señor, por la comida y ta. Ahora, note esto. Ahora, esta petición de oración que está haciendo como modelo el Señor Jesús, lo podemos trasladar, y es aquí donde yo le quiero hacer una invitación a usted hermano que me escucha. Nosotros tenemos que llevar todas nuestras necesidades a Dios, ¿cierto? Dígame qué estamos viviendo hoy. ¿Por qué estamos en confinamiento? ¿Por qué no estoy predicando desde el templo? ¿Por qué? Dígame usted por qué. Porque estamos viviendo en una pandemia fuerte, ¿no es cierto? Fuerte, muy fuerte. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios? Iglesia, despierta, iglesia, despierta. Ponte a orar. Nosotros, la Iglesia Cristiana Sola Gracia, y es aquí donde los quiero invitar, que allá donde usted esté, nosotros, la Iglesia Cristiana Sola Gracia, todos los días, hermanos, todos los días, a las 7 de la mañana, nos reunimos a orar. Obvio, cada quien desde su casa, nada más usamos la tecnología, y aquí estamos. Y específicamente estamos orando por la pandemia, porque Dios en su infinita misericordia la detenga. Yo los invito, hermanos, que allá desde su casita a las 7 de la mañana, ore por esto. Yo creo que toda la iglesia debería de estar clamando a Dios. Uno de los papeles importantes de la iglesia es clamar a Dios. 1, para que se haga su voluntad. Y 2, para que se predique el evangelio. Yo lo invito, ahí en su casita, a las 7 de la mañana. Arrodíllese. Hermanos, pasen la voz. Pasen la voz. Hay que orar. La iglesia tiene que estar orando. Mucho, hermanos. Y obviamente, que en medio de todo esto Dios nos muestre qué estamos haciendo mal. ¿Por qué nos quitaron? ¿Se acuerda que ya lo vimos en el Antiguo Testamento? Se los explicaba. ¿Por qué nos quitaron del centro de reunión y nos metieron a nuestras casas? Seguramente para orar. Tenemos muchas cosas que hacer, pero hay que orar. Y específicamente porque Dios en su misericordia, si Él quiere, hermanos, yo no sé cuándo, ni mucho menos, eso yo no lo sé. Pero que Dios detenga esta pandemia, hermanos. Está colapsando el mundo. Oremos por nuestros gobernantes también, no hay que dejar de hacerlo. Tiene que ver con lo que voy a explicar, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. ¿Ok?
Escucha esto. Entonces, el poder sobre la enfermedad, sanando al hombre paralizado. Después de los días de la tentación en el desierto, Jesús comenzó a predicar en la región densamente poblada de las costas del mar de Galilea, en la Palestina norte. El ministerio de Juan el Bautista había terminado abruptamente cuando fue asesinado por el rey Herodes, ¿se acuerda? Que piden la cabeza de Juan. Termina su ministerio. Y todos queremos morir de viejos y en la cama, ¿no? Pero solo Dios sabe cómo, ¿no? Cómo nos va a suceder. Y esto le pasó a Juan el Bautista por denunciar abiertamente el pecado incestuoso que estaba cometiendo Herodes. Estaba metiéndose con una joven, ¿cierto? El matrimonio literalmente de Herodes con su sobrina, ella llamada Herodías. Note lo que dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 14, versículos del 1 al 12. Mateo 14, versículos del 1 al 12. Note. Ay, ahora me están calando bien feo los lentes. De aquí, sí. ¿Ya lo tiene? Mateo capítulo 14, versículos del 1 al 12. Escuche. Por aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó de la fama de Jesús y dijo a sus sirvientes: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de entre los muertos, y por eso es que poderes milagrosos actúan en él. 3. Porque Herodes había prendido a Juan, lo había atado y lo había puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe. O sea que no solo eso, mejor los otros no solo eso, sino que también Herodes tenía la mujer de su hermano. ¿Qué hombre tan peculiar este Herodes, ¿no? Tenía la mujer de su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. No te es lícito tenerla. Me estoy cambiando los lentes, discúlpeme. Es que los otros ahora no sé por qué me calaron ya bastante. Y estos, pues, bueno, con estos creo que va más claro. Y aunque Herodes quería matarlo, tenía miedo al pueblo, porque consideraban a Juan como un profeta. Pero cuando llegó el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó ante ellos y agradó a Herodes, por lo cual le prometió con juramento darle lo que ella pidiera. Ella, instigada por su propia madre, dijo: Dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Y aunque el rey se entristeció a causa de sus juramentos y de sus invitados, ordenó que se la dieran, y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Y trajeron su cabeza en una bandeja, y se la dieron a la muchacha, y ella se la llevó a su madre. Los discípulos de Juan llegaron y recogieron el cuerpo y lo sepultaron, y fueron y se lo comunicaron a Jesús. Qué interesante, ¿verdad? Qué historia tan fuerte, pero así es. No veo bien con estas. Qué interesante, ¿verdad? Muy interesantes. Sí. Que me cuesta trabajo. Perdónenme, hermanos, por favor. Dice entonces: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, note, todos los que tenían dolencias.
y los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Acabo de citar Mateo capítulo 4, versículos 23 al 25. Las nuevas de su ministerio se esparcieron como fuego a través de la región. Tanto que, dice Marcos en el capítulo 1, en el versículo 45, Marcos 1, 45, note, se corrió tanto la fama de Jesús que decían de él, pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho, a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados, y venían a él de todas partes. De todas partes. Qué interesante, ¿verdad? Ay, hermanos. Dios no es un Dios de urgencia. Es un Dios de misericordia, al cual podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. De las multitudes que Jesús atraía, algunos solo eran espectadores, morbosos, solo. Pero muchos se convirtieron en sus discípulos, muchos que eran aprendices o seguidores. De estos, Jesús escogería más tarde a 12 para llamarles apóstoles o enviados con la única autoridad de actuar como sus representantes. ¿Ok? Estos 12 hombres dejaron todo, familias, comunidades y su estilo de vida, su modo de vida. Dejaron todo para estar constantemente al lado de Jesús, siendo capacitados. Recibieron una capacitación que duró 3 años. ¿Qué tan eficiente fue el maestro? ¿Qué tan eficiente fue? Que estos 12 hombres, revolucionaron el mundo con el mensaje de salvación. Qué bueno era el profesor, ¿no es cierto? Embestidos por el Espíritu Santo para empezar a trabajar. Qué hermoso es Dios. Porque es un mensaje de salvación que llega hasta nuestros días. ¿Cierto? Note lo que dice Lucas en el capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículos 13 al 16. Vamos a leer desde el 12. Desde el 12, por favor. Dice así: en esos días, él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Ahora, punto importante que voy a mencionar aquí. Para escoger a un apóstol, el Señor Jesús, noten lo que voy a decir. Para escoger a un apóstol, ¿cuánto tiempo pasó orando? ¿Cuánto? Dijo el versículo 12. ¿Cuánto, hermanos? Pasó nada más ni nada menos que toda la noche pasó orando a Dios para escoger a 12 discípulos. Ahora le voy a decir una cosa más.
Dentro de las iglesias hay iglesias que tienen su elección de líderes en base a democracia, y en otros lados simplemente les mandan el pastor, se los cambian y listo. Hay que orar por los líderes. ¿Por qué? Porque no puede ser cualquier persona la que esté al frente de una iglesia. ¿Cierto? Ahora note otro punto importante. Hay muchos así llamados apóstoles al día de hoy también. ¿Cierto? Voy a dar la lista de los que fueron llamados directamente por el Señor Jesús. Estos caminaron con Él 3 años. Fueron enviados directamente por Él, por la persona de Cristo. De ahí en fuera, nadie más. Pero hay uno que dice que Él como un abortivo. ¿Quién es? Pablo. ¿Cierto? Entonces, hoy los que se dicen apóstoles no son apóstoles. No lo son. No caminaron con Cristo. No lo vieron. No lo tocaron. No lo escucharon. Esas son las credenciales para ser un apóstol. Ahora escuche la lista que el Señor dio, que nos da más bien en su hermosa palabra. Note. Versículo 14. Simón, a quien también llamó Pedro, y Andrés, su hermano, a Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón, al que le llamaban el Celote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. ¿Alguien de los que están por allá pertenecen a esta lista? No. ¿Ya vio qué interesante es ver el texto? El Señor Jesús oró, nos da los nombres y por eso hoy no hay. ¿Ok? Qué interesante es esto. Entonces, regresamos a Marcos, por favor, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, versículos del 1 al 12. Versículos del 1 al 12 del Evangelio de Marcos. Y le vamos a dar lectura a todo el texto. ¿Ok? Note lo que dice Marcos capítulo 2, versículos del 2 al 12. Habiendo entrado de nuevo en Capernaum, varios días después se oyó que estaba en casa. Y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar aún en la puerta. Y él les exponía la palabra de Dios. Entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre 4. Y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba, y cuando habían hecho una abertura, bajaron, la camilla en que yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla éste así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó, y tomando al instante la camilla,
salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. ¡Wow! Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante que el Señor hizo un milagro delante de la presencia de todos y los dejó atónitos. Así se quedaron. ¿Recuerda usted cuál fue la treta que organizaron los escribas y fariseos y todos los testigos que compraron para con el Señor Jesús? ¿Cuál fue la acusación mayor? ¿Se acuerdan? Él se hace como Dios. Aquí ya están diciendo que está blasfemando. ¿Quién tenía ahí como espectadores? Seguramente a ellos. Seguramente a ellos. Recuerde lo que dije al principio. Hubo muchos discípulos. Hubo mucha gente que solamente acudían a él por morbo. Muchos otros acudían a él solamente por recibir comida, por recibir el beneficio. El Señor sanó a 10 ciegos. Les devolvió la vista. De esos 10, ¿cuántos regresaron con él a darle las gracias? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uno regresó. ¿Ya ve cómo es el ser humano? El ser humano pide el favor de Dios y cuando lo recibe, se olvida de él. Nada más somos tan egoístas que lo único que queremos es recibir de parte de Dios y hacer muy poco. Muchos vienen a Cristo pensando que son salvos, pero vienen solamente porque escuchan de que Cristo va a venir y vienen a Él por conveniencia. Ellos no. Tiene que ser en fe. En fe. ¿Cómo se dice? Se me olvidó lo que le ponen. Condimento adecuado para salvación. Condimento adecuado para acercarme ante el trono de la gracia es la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que si yo me voy a acercar ante el trono de la gracia, es necesario por fe que yo crea que Dios está allí, esperándome. Sumamente necesario. Si yo tuviera fe, dice la Escritura, si tuvieran fe como un granito de mostaza que de las hortalizas es el grano más pequeño, ¿lo conoce usted? Es chiquitito y crece. Tendríamos la capacidad, dice, de decirle al monte, arráncate y échate. Y lo haría. Literalmente, la fe mueve montañas. Pero voy a hacer una puntual aclaración. Esta fe no es una fe subjetiva, en donde usted dice que tiene mucha fe y que va a mover, No. La fe que realmente agrada a Dios es la fe en Dios. Por fe es vivir aquí en este mundo como si ya estuviéramos allá con Él. Por fe. Por fe. Por fe me voy a acercar confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Con fe. Punto elemental. Pero ahora note que el Señor Jesús aquí en nuestra narración no solamente se interesa por la discapacidad que tiene esta persona. Era un paralítico.
tiene una discapacidad. No solo se interesa por eso, se interesa más allá. Y note lo que dijo. Note lo que dijo. Él perdonó el pecado del paralítico. ¿Ok? Vinieron a él unos trayendo un paralítico, dice en el versículo 3 que ya leímos. Cristo estaba enseñando en la ciudad de Capernaum, en la costa norte de Galilea, cuando un paralítico fue traído a él para que lo sanara. Incapaz de moverse e impotente de de cambiar su desesperada condición, el hombre se enfocó solo en su necesidad física. Siempre cuando una persona dice, ay, sí, sáname, dame, pepo, y lo de adentrito, ¿de qué nos sirve? Mire usted, con mucho respeto se lo digo, pero ¿de qué le sirve a una persona ser sanada solamente en una necesidad física? Si el día que muera va a ir a dar al infierno. ¿De qué le sirve? De nada. ¿Ya vio? El Señor Jesús literalmente le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Qué interesante que usa aquí la palabra hijo. Y no le dijo solamente, sí, tú paralítico, ya párate y vete. No, usa una palabra importante, hijo, con una connotación de amor, de misericordia. ¿Cómo se acerca usted a sus hijos? Otra vez le comento, yo nada más tengo una, bueno, tenemos una porque está aquí mi esposita, es parte de mis apuntadores. Está aquí mi esposita y tenemos una hija, una preciosísima hija. Que la princesa, sí, pero tengo la reina también. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, cuando usted se acerca con sus hijos, ¿les habla mal? No es, ándale, hijo, vente, hijo. ¿Y qué sienten los hijos? Yo me acuerdo cuando mis papás me hablaban así, yo decía, me quiere mucho mi papá, ¿no? Es este tono de amor, de clemencia, de bondad. Hijo, tus pecados te son perdonados. En lugar de tratar directamente con la parálisis del hombre paralítico, Jesús perdonó sus pecados, atrayendo la atención a su condición espiritual. El Hijo de Dios reenfocó el pensamiento del hombre en su sentido eterno en lugar de su aflicción física temporal. Además, el perdonar los pecados del hombre, Jesús afirmó en este acto, Jesús afirma su deidad. El título, esta declaración de que los escribas entendieron claramente. Lo entendieron. Lo entendieron. ¿Por qué? Por lo que dice el versículo 10. Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y cuando él dice para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, está diciendo que Él es Dios. ¿Por qué razón? Porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Jesús es Dios. No es un Dios. No, es Dios. Así con claridad, con puntualidad. Los arrianos dicen que no, que es un Dios chiquito, al cual Dios grandote le dio oportunidad de morir por la raza humana y salvarla. No, esos son cuentos. Eso no lo enseña la Biblia. ¿Ok? Entonces, ellos lo entendieron. Lo entendieron. Ellos conocían al paralítico de toda la vida.
Por eso cavilaban entre sí, ¿cierto? Pero cuando dijo, para que vean, órale, tus pecados son perdonados. Pero vamos a seguir con la narración, viéndola un poquito más despacito. Recuerde el punto, ¿eh? Estamos en las obras de Cristo. Y el punto número 2 es el poder sobre la enfermedad, sanando al paralítico. Note, versículo 7 entonces de nuestro texto. El versículo 7 dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿O no es solamente Dios el que puede perdonar pecados? Este blasfema, porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Lo consideraron como un blasfemo. ¿Ok? Los escribas judíos reaccionaron inmediatamente a la atrevida declaración, interpretándola como una blasfemia. Así la interpretaron. Hubiera sido blasfemia si Jesús no hubiera sido verdaderamente Dios. Entonces hubiera sido un impostor, un hipócrita, un usurpador de un título que no le correspondería. ¿Cierto? Porque ningún hombre, ninguna mujer, escuche bien lo que le digo, ningún hombre, ninguna mujer tiene autoridad para perdonar pecados. Eso es evidentemente y directamente una ofensa a Dios. Así que a mí nadie me puede decir que yo tengo que ir con tal persona y decirle, ay, sí, perdón, y que me diga, ah, sí, tus pecados te son perdonados. ¿Perdón? El único que puede hacerlo es Dios. Y Cristo es Dios. ¿Cierto? Perdón es la prerrogativa de Dios, ya que todo el pecado es fundamentalmente una ofensa contra el Dios creador del universo. Importante, ¿no? Vamos a ver lo que dice el Salmo 32, verso 5. Salmo 32, verso 5. Y este es un salmo en donde el salmista David, el rey David, no el rey David de las mañanitas, ese es otro. El rey David de aquí de la Biblia hace una declaración muy importante. Salmo 32, 5. 32, perdón, del 1 al 5, del 1 al 5 del Salmo 32. Es un salmo. En este salmo el rey David está reconociendo su pecado delante de Dios. Note las palabras que él dice. Y este es el mensaje que Dios le tiene a usted. Este es el mensaje que Dios tiene para usted. Como dijera aquel, hoy. Escuche. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado, cuánto feliz se debe de poner aquel al que le perdonan sus pecados. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dios no culpa. Si Dios ya perdonó, ya no hay quien acuse delante de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 8, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo es el que justifica. Cristo ya murió por él, ya lo limpió de sus pecados. Ahora Dios lo ve como justo delante del Padre. ¿Quién los acusa? Bienaventurado a aquel a que sus pecados le son perdonados. ¿Cierto? Dice el versículo 3, mientras callé mi pecado, porque no es fácil venir a confesarlo, porque para venir a confesar el pecado necesita uno valor y necesita uno humildad. Valor para venir y confesarlo y decir, Dios, he pecado contra ti.
antes de que una persona peque contra otra persona, peca contra Dios. Y se necesita humildad. Hay que hacer a un lado el orgullo para poder venir con Dios. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. ¿No es cierto que el pecado consume? No los calle, no se los guarde. Pídale perdón a Dios, confiéseselos a Dios, por favor. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano, como el calor del verano. El dedo acusador sigue y te dice, tú eres pecador. ¿Ok? Ahora note, ya después de que uno siente una carga así gigante a causa de su pecado, todos conocemos al Pípila, ¿no? Lo cual dicen algunos que era un verdadero mito. Pero sabemos quién es, o quién fue. Era una persona con una losa en la espalda, en la Independencia, y la cargó la losa en la espalda para que no pudieran llegar las balas a él. ¿Se acuerda? Con un poquito de historia. Así andamos nosotros a veces. Con nuestra pesada piedra llena de pecados que nos dobla y nos dobla porque no queremos confesar. Le hago otra ilustración. ¿Conoce usted qué es un tameme? ¿Qué es un tameme? Las camionetas de traslado de valores, ¿no? Las amarillas, dice tameme. Bueno, ¿qué es? Originalmente, ¿qué era un tameme? Era una persona que generalmente venían de los ejidales de Xochimilco, venían a el mercado de la Merced y traían su mercancía. Estos se amarraban una venda acá, una manta aquí, y cargaban los guacales de mercancía atrás y hacían fuerza con la cabeza y con las manos los cargaban y se venían caminando desde Xochimilco para acá. Tan acostumbrados estaban a la carga que para poder regresarse, cuando ya habían vendido su mercancía, para poder regresarse, le echaban piedras a los guacales para poder regresarse, porque no podían caminar erguidos, ya tenían que ir haciendo la fuerza. Así anda una persona que no ha confesado sus pecados legítimamente delante de Dios. Así anda todo el tiempo, encorvado así, por el pecado. Escucha lo que dice el versículo 5. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. ¿Ya vio? ¡Wow! ¿Qué nos está diciendo el versículo 5? Que si usted va a Dios y usted le pide perdón a Dios por sus pecados, estos le van a ser perdonados. ¿Sí se fijó? Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Ahora note lo que dice el Salmo 51. El Salmo 51, en el versículo 4. Dice así, y como le dije yo hace un ratito, una persona antes de pecar contra otra persona, peca contra Dios. Note lo que dice el Salmo 51, 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Venga a Dios. Pídale perdón a Dios por sus pecados. Póngase a cuentas con Él. Aligere su carga. ¿Sí? Un último texto, Isaías 43, 25, por favor. Isaías 43, 25.
yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. ¿Qué dijo que hace? Que los borra. Y no se vuelve a acordar de ellos. ¿Qué confianza tenemos de venir con Dios? Mucha, ¿no es cierto? Confiésele sus pecados a Dios. Como lo he dicho antes, si usted no ha creído en Dios y usted llega a ser muerto por la razón que sea, usted tiene problemas. Usted habrá muerto en delitos y pecados. Y lo único que le queda a usted, la única recompensa que le corresponde a usted, sería el infierno. ¿Por qué lo digo así? Porque Dios le está dando el ofrecimiento del perdón de los pecados, para que usted acuda a Él, y Él se los perdone. Regresamos a nuestro texto de Marcos, entonces, dice, conociendo luego Jesús que en su espíritu cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, sabía lo que pensaban. Está en otra indicación de la deidad de Cristo. Solo Dios puede perdonar pecados. Solo Dios puede ver dentro del corazón del hombre. Note lo que dice Mateo en el capítulo 9, versículo 7. 9:7 de Mateo. Ah, caray. 9:4. Cuando dijo, no funciona. Ok. 9:4, note. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Todas las cosas están desnudas ante Él, ante a quien vamos a dar cuentas algún día. Hoy no le podemos ocultar absolutamente nada. Él lo conoce todo, pero Él quiere que usted venga y pida perdón. ¿Se acuerda qué hicieron Adán y Eva allá en el huerto del Edén? Tuvieron miedo, se escondieron y culparon a otro. Nunca confesaron su pecado. Y Dios, con las preguntas que hace, les hace la invitación a que se arrepientan. Ahora, finalmente el Señor Jesús sana al hombre pecador. Le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El Hijo del Hombre, una expresión del Antiguo Testamento que se refería al Mesías, por eso dice, para que vean que el Hijo del Hombre, para que vean que yo soy el Mesías, eso es lo que dijo, para que vean que yo soy el Mesías, levántate y vete. Era un título favorito que Jesús usaba para sí mismo, para revelar más adelante que de hecho era el mismo Dios, y confirmar que Él tenía el poder para sanar y para perdonar pecados. Jesús sanó al hombre de su parálisis en presencia de todos. Note lo que dice Lucas en el capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículos 48 y 49. Y ella le dijo, tus pecados han sido perdonados. Y los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decirle entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? ¿Quién es? Para otra referencia de Jesús perdonando pecados es esta que acabamos de leer. El resultado fue asombro y adoración. Asombro y adoración. ¿No es cierto? Así que, qué importante es que nosotros podamos ver esto a la luz clara de la hermosa palabra de Dios. Les demostró que Él era el Mesías. Para que veas que yo soy el Mesías, a ti te digo, tus pecados te son perdonados, agarra tu cama y vete para tu casa. ¿Y qué dije yo? ¿Qué no? Ah, tu cama. ¿Y qué pasó? Le fueron perdonados sus pecados,
Porque ¿qué era más fácil decir? Tus pecados te son perdonados o agarra tu lecho. Era un paralítico. ¿Qué era más fácil? Ah, bueno, pues tus pecados te son perdonados, ¿no? Pero para que veas que el Hijo del Hombre, para que veas que yo soy el Mesías, a ti primero te perdono tus pecados y luego te sano. Órale, agarra tu cama y vete para tu casa. Y se levantó y se fue. Las obras de Jesús. Las obras de Jesús. ¿Qué tenemos que hacer hoy entonces? Bueno, como ya lo mencioné antes, si usted aún no ha entregado su vida a Cristo, le pido que la entregue. Pídale a Dios el perdón de sus pecados. Segundo, acérquese a Él en fe. Pídale perdón y pídale que cambie su vida, que la cambie de adentro hacia afuera. Y usted será bienaventurado. Porque entonces, pese a lo que pase, usted va con el Padre. Y como lo dije al principio, hay que unirnos en oración para orar por esta pandemia, para que Dios, en su infinita misericordia, la detenga y volvamos a la normalidad. Es solo Dios quien puede detenerla. ¿Y cómo lo podría hacer? Así milagrosamente. ¡Wow! Sí lo puede hacer. Pero le comento algo. Hay muchos investigadores a nivel mundial tratando de encontrar una vacuna. Se rumora por ahí que también el Instituto Politécnico Nacional lo está haciendo. Oremos por ellos. Que Dios les dé sabiduría para que puedan encontrar la vacuna y se detenga esto. Oremos por nuestro presidente, por López-Gatell también, para que destinen recursos al sector salud. La gente no solo se muere de COVID, se muere de muchas otras enfermedades porque no hay medicamento. Y los hospitales privados son demasiado caros. Así que el único que puede mover los corazones de estas personas es Dios. Oremos por esto, hermanos. Únanse en oración todos los días a las 7 de la mañana. Todos los días. Y obviamente por la salvación del mundo, de aquellos que han de ser salvos, que vengan al conocimiento de Cristo. Amén. Porque no solamente es el orar por un bienestar físico, es orar por el bienestar espiritual. Amén. Muchas gracias, hermanos. Déjenme orar para terminar con una oración. Bendito Señor Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Tú, Señor, que hiciste todo y que no hay ninguna cosa creada oculta ante tu presencia. Tú conoces todas las cosas, Dios. Queremos suplicarte porque fortalezcas a la iglesia para que se mantenga firme en oración, para que la iglesia pueda estar predicando el Evangelio urgentemente. También, Señor, queremos suplicarte por aquellos que hayan de escuchar este tipo de mensajes, que tú toques sus corazones para que traigan al corazón tiempos de refrigerio. También, Señor, queremos seguir rogándote mucho por nuestras autoridades, nuestros gobernadores, nuestro presidente y todo el gabinete que está con ellos. Que les des mucha sabiduría, Señor, para poder guiar al país. Rogamos, amado Padre, porque haya insumos, tanto para doctores como para enfermos. Señor, tú eres el único que puede detener esto, ya sea por parte de los mexicanos, por parte de Estados Unidos, de China, España, de todos aquellos, Señor, que están trabajando arduamente para encontrar una vacuna. Señor, dales mucha sabiduría para que sea encontrada pronto
y que todas las personas tengamos acceso a ello, para que entonces nuestro mundo, Señor, nuestro México, nuestra comunidad vuelva a la normalidad. Señor, gracias por estos mensajes que nos sirven para reflexionar muchísimo en lo que tú haces. Amado Padre, quiero rogarte por la salud de todos los enfermos que están en los hospitales. Que si tú quieres, Señor, puedes sanarlos, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor. En particular quiero rogarte por mi cuñada Catalina Rosas. Padre, tú conoces su situación. Yo ruego, Señor, porque su espíritu no desfallezca. Ella ha confiado en ti, sí, Padre mío. Tenemos la lucha ganada. Confío en ti, amado Padre. Señor, ahora rogamos porque, si tú quieres, la puedas restaurar de esta enfermedad del COVID. Ayúdala, mi Dios, por favor, y fortalece a su familia para que puedan voltear a verte a ti, al único Dios verdadero que perdona pecados. Ese es el Evangelio. En el nombre de Jesús nuestro Señor oramos. Amén.